¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva Open Class de CUP. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Juan Hernández. Soy uno de los tutores del área de energías renovables. Y nada, encantado de saludaros en este día 1 de marzo de 2023. No sé si es la primera sesión a la que acudís de Open Class, pero bueno, por si es la primera vez, pues ya sabéis, vamos a tener aquí un chat a través del cual nos podemos comunicar. Podéis hacerme preguntas o algún comentario. Si tenéis algún conocimiento sobre el tema del que vamos a hablar. En fin, para comunicarnos al fin y al cabo, yo voy a estar más centrado en presentar todo esto. Pero bueno, de vez en cuando echaré un ojo al chat por si puedo parar un momento y responder alguna de vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Así que nada, como veis, el título de la Open Class de hoy es la industria del cemento y su evolución para reducir la huella del carbono. La verdad que os voy a ser muy sincero, es un tema en el cual yo no había profundizado mucho, pero a raíz de la propuesta para realizar esta Open Class, investigando qué cuestiones podían ser interesantes, pues la verdad que me encontré con este tema y me pareció bastante adecuado para hacer una sesión. Así que nada, espero que también os resulte interesante y que aprendamos todos un poco de cómo está evolucionando este sector para contribuir en la medida de lo posible a la descarbonización y a los objetivos de neutralidad climática que hay establecidos por los distintos partidos gobiernos. También quería, antes de empezar, aclarar, ¿vale? Que para todo este tema me he centrado en, digamos, política o objetivos que están enmarcados en la comunidad, en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno conoce cómo se ha trasladado, o si se ha trasladado esta cuestión a alguno de los países de los que residís, fundamentalmente de Sudamérica, pues bienvenidos sean vuestros comentarios, ¿vale? Bien, voy a seguir este índice. En primer lugar, voy a hablar un poco de la industria cementera y de por qué se considera un sector clave en la descarbonización global. Después, hablaré un poco del enfoque de las 5 Cs, ¿vale? Que es en el que se ha basado la hoja de ruta que se ha diseñado para conseguir esa neutralidad climática. Estas 5 Cs, pues bueno, son las que aparecen aquí justo: el clinker, cemento, hormigón o concrete en inglés, construcción y recarbonatación, ¿vale? Haremos un análisis de cada uno de ellos. Y por último hablaré de qué papel o cómo se enmarca la industria cementera en la economía circular. Bueno, la industria del cemento y del hormigón, que es al final el principal derivado del cemento, de la industria cementera, tiene una relación muy, muy, muy directa con la prosperidad social y con el desarrollo económico, más de lo que realmente nos imaginamos. Todo, absolutamente todo: escuelas, hospitales, los puentes, las carreteras, los embalses, las naves industriales, en fin, todo tipo de edificaciones que nos dan acceso a educación, sanidad, movilidad, a la vivienda, al desarrollo socioeconómico. Todas son posibles gracias al hormigón y al cemento, que son los bienes artificiales más consumidos en el mundo, ¿vale? Hoy en día
No hay otro material que sea tan durable y tan versátil y al mismo tiempo tan accesible para tanta gente, ni hay uno otra opción que pueda ser o pueda sustituirlos a medio plazo, ¿vale? Todas estas ventajas del hormigón y del cemento pues traen consigo algunos inconvenientes, siempre los hay. Quizá el más destacado son, o los más destacados son las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, derivadas del proceso de fabricación del cemento, ¿vale? Lo que requiere pues, una serie de actuaciones a lo largo de toda la cadena de valor del cemento y del hormigón para conseguir realizar esa transición hacia un modelo neutro en carbono para este sector. Para conseguir realizar esta transición, la Comisión Europea ha fijado un objetivo o como objetivo que la neutralidad en emisiones de CO2 se logre en el año 2050. Y en ese objetivo, para participar en este objetivo, la industria en concreto española, pues es uno de los actores clave para lograrlo, para conseguir esta transición. Y por ello, también se ha elaborado en el marco de la política española una hoja de ruta más específica, centrada en cómo se encuentra el sector en nuestro país, en España. Esta hoja de ruta se basa en el enfoque de las 5 Cs, ¿vale? Como se ha adelantado anteriormente, que lo que promueve es la colaboración entre sí de toda la cadena de valor de la industria del cemento, ¿vale? Desde el clinker, pasando por cemento, hormigón, construcción y el proceso de recarbonatación. Para cada una de estas 5 Cs, de estos sectores de la industria, se han identificado cuáles son las áreas en las que se puede reducir significativamente las emisiones, cuáles son las tecnologías clave que van a permitir hacerlo y cuáles son los apoyos necesarios también para impulsar esa transformación. Dentro del Pacto Verde europeo, la industria cementera es reconocida como indispensable, ¿vale? Porque abastece a un gran número de cadenas de valor que son esenciales, como he dicho antes, para el crecimiento económico y lo hacen más sostenible de forma que satisfacen las necesidades de una forma más eficiente desde el punto de vista medioambiental, social y económico, ¿vale? Como hemos dicho, el principal producto de toda esta industria, que es el hormigón, es al final el material que se elige para prácticamente la totalidad de las construcciones e infraestructuras. Al mismo tiempo, el plan de acción de la Unión Europea para lograr o fomentar una economía circular y también una estrategia que se ha desarrollado en España para también fomentar la economía circular, también identifican a este sector, en concreto al de la construcción, como uno de los prioritarios para modernizar y transformar la economía, ¿vale? También en este sentido, porque se puede fomentar una nueva manera de gestionar los residuos de todo el sector de construcción y demolición, y se ha identificado que esa gestión adecuada puede aportar grandes beneficios en términos de sostenibilidad, circularidad, para alcanzar ese reto de lograr una economía climáticamente neutra. También en España tenemos el Plan Nacional de Energía y Clima que va de 2021 a 2030, ¿vale? Lo identifica al sector del cemento como
uno de los 4 sectores que más energías renovables puede consumir, ¿vale? Pone que consume, pero de los que más puede consumir en el futuro. Todo esto, pues al final hacen que sea un sector clave que puede contribuir en gran medida a lograr ese objetivo de neutralidad climática a nivel global. ¿Por qué? Porque al final tiene un papel muy importante prácticamente en todo lo que nos rodea, y actuar sobre él es clave para lograr que todos esos objetivos tengan una gran parte de los mismos cubiertas. La cuota de participación de esta industria en esos objetivos es muy grande, ¿vale? De ahí que sea una de las industrias en las que hay que centrarse. No sé si alguno o alguna ha asistido a alguna de las conferencias en las que hemos hablado sobre el hidrógeno, sobre la hoja de ruta también del hidrógeno que tenemos en España. En ella también se identifican una serie de sectores como clave sobre los que actuar, porque si logramos que en estos sectores se comience a instaurar la cultura del hidrógeno, a desarrollar las tecnologías que puedan hacer que toda la energía del hidrógeno esté involucrada más en sus procesos, se logrará que una gran cuota de participación para que todo eso se establezca a nivel sociedad, ¿vale? A nivel global. En la siguiente tabla que os voy a mostrar ahora, en esta, lo que se resume es esa senda de cumplimiento para que el sector y toda la cadena de valor alcancen esa neutralidad climática en el año 2050. ¿Vale? Para cada una de las etapas de la cadena de valor se describen los objetivos medios estimados de cada palanca, digamos, de reducción de emisiones. De punto de partida, objetivo a conseguir en 2030. Para lograr en 2030 el objetivo es el 43% de reducción respecto a las emisiones de 1990, y finalmente en 2050 lograr la neutralidad climática, ¿vale? Entonces, como veis, en esta tabla tenemos cada sector de las 5 Cs que hemos llamado, ¿vale? El clinker, el cemento, el hormigón, construcción y recarbonatación, y en cada una de ellas las áreas que permiten una reducción significativa de las emisiones de CO2 en ese segmento. Y posteriormente a la derecha tenemos pues la situación deseada en 2018, los objetivos para 2030 y para 2050, ¿vale? Como digo, el objetivo para 2030 que sea conseguir esa reducción del 43% comparado con lo que con el nivel de emisiones que tenía el sector en 1990, y posteriormente cuál sería el objetivo a alcanzar en el año 2050 para que el sector sea neutro en emisiones de dióxido de carbono. ¿Vale? Como veis, pues, por ejemplo, a destacar en el factor clinker, ¿vale? En la parte de cemento. El factor clinker lo vamos a ver ahora a continuación, pero es qué cantidad de clinker se utiliza en la elaboración del cemento. Entonces, el factor clinker, cuanto más alto, quiere decir que más fracción de clinker hay en el cemento. Por tanto, el objetivo es reducir ese factor, ¿de acuerdo? Por eso se espera que para 2050 solo tengamos un 70% de clinker en el cemento. Por supuesto que la electricidad que se utiliza para lograr la temperatura en los hornos en los que se elabora el clinker
sea de origen renovable, el 100% en 2050, el 50% para el objetivo de 2030. Luego, por ejemplo, en transporte, tanto de cemento como de hormigón, el objetivo es que en 2050 el 100% de los vehículos pesados que se utilizan para transportar tanto cemento como hormigón sean eléctricos o propulsados por hidrógeno, ¿vale? Es decir, emisiones cero. También esto hay que tener en cuenta que la electricidad que se utiliza para cargar esos vehículos que funcionan 100% eléctricos provenga de fuentes renovables, ¿vale? Esto es algo que no se especifica. Y bueno, aquí tenéis el detalle, ¿vale? En la gráfica de la derecha son los hitos hacia la neutralidad climática también. En 1990 se emitían 815 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento fabricado. 2018 se había reducido a 729 y a partir de ahí el objetivo para 2030 es 461 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento y en 2050 lograr que esa cantidad sea cero. En esta gráfica de aquí lo que tenemos es los objetivos para 2030, ¿vale? Para lograr ese 43% de reducción. Como veis, pues la mayor parte de reducción se prevé lograrla en el segmento o en la parte del clinker, ¿de acuerdo? Sobre todo utilizándolo, vamos a ver ahora, pero combustibles renovables o como la biomasa para generar esa electricidad que necesitamos para alimentar los hornos, para calentar toda la caliza, utilizar clínkeres con menos carbono, mejorar la eficiencia energética, en fin, en el cemento un 11% aportaría a esta reducción, el hormigón un 3%, ¿vale? ¿Cómo se conseguiría? Reduciendo la fracción de cemento en el hormigón. En la construcción no se aplica ningún porcentaje en este objetivo, en este 2030, y en la recarbonatación, perdón, un 9% de reducción. Quedaría, por tanto, en el periodo 2030-2050 un 57% para lograr esa neutralidad. Y en 2050 los objetivos serían estos, ¿vale? En el cemento un 20% de reducción y como veis prácticamente el foco está en la parte del clinker, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí es como esta parte de introducción de por qué todo este sector es clave a la hora de lograr los objetivos globales y cómo se ha diseñado esta hoja de ruta para, para lograr que el sector pues logre la neutralidad climática. Bien, pasamos a ver cada uno de las 5 C, ¿de acuerdo? El clinker. ¿Alguien sabe, antes de acceder a esta Open Class, alguien alguien sabía lo que era el clinker? ¿No? Vale, algunos sí, algunos no. Bueno, perfecto. Vale, bueno, pues como veis, el clinker es el producto intermedio con el que se fabrica el cemento.
¿vale? Se trata de un producto con forma de gránulos o pequeñas bolas, como las que veis en la imagen, que tienen entre 5 y 25 milímetros de diámetro, y se forma a partir de la calcinación de piedra caliza, arcilla y otros minerales a temperaturas elevadas, temperaturas por encima de 1400 grados centígrados, en unos hornos que suelen rotar. Estos gránulos, una vez triturados y mezclados con algunos aditivos, permiten fabricar los distintos tipos de cemento y posteriormente el hormigón, ¿vale? Cuando calentamos estas materias primas, a ver, voy a silenciar que alguien ha abierto el micrófono. Ahí, vale. Decía, al calentar las materias primas en el horno, que es al final donde tiene lugar todo el proceso productivo, tiene lugar la descarbonatación de la piedra caliza a través de una reacción química que se llama calcinación, que transforma toda esa piedra caliza en cal y se emite dióxido de carbono, ¿vale? Por tanto, esta reacción química lo que origina es o la fracción, la parte que representa emisiones de CO2 en lo que es todo el proceso de fabricación del cemento es en torno a un 60-65%, ¿vale? O sea que se lleva la palma digamos, entre comillas, en la parte de culpa de emisiones de CO2 de todo el proceso, ¿vale? Estas serían las que se llaman emisiones de proceso. Y luego, por otro lado, tenemos otras emisiones de CO2 que provienen pues, de los combustibles que utilizamos para calentar el horno. Estas son las emisiones de combustión, ¿vale? Que serían pues, las restantes, 35 a 40%. Dado que la producción de clúster al final representa la mayor parte de las emisiones, pues también es el área que ofrece mayores oportunidades para realizar o para reducir las emisiones de CO2, ¿vale? Como vimos aquí, ¿de acuerdo? Veis cómo al final todo el área de producción de clúster es en el cual pues se centra gran parte de los objetivos y es donde más esperanza hay para lograr esa descarbonización y en la que hay que poner el foco. Bien, ¿y dónde están o cuáles son las oportunidades para reducir las emisiones de CO2 clúster? Pues bueno, las que se han identificado son, en primer lugar, el uso de materias primas alternativas descarbonatadas, ¿vale? Como la mayor fuente de CO2 proviene, como hemos dicho, de la calcinación de esas materias primas en el horno, el objetivo es utilizar fuentes alternativas de materiales que estén ya descarbonatados para reducir significativamente esas emisiones. Se pueden utilizar residuos y subproductos de otros procesos industriales para sustituir parte de la caliza que se utiliza en la mezcla que se introduce en el horno, ¿vale? Otra oportunidad sería la biomasa y las cero emisiones de combustión. Por ejemplo, utilizar hidrógeno, utilizar la electrificación a partir de energías renovables como la energía solar fotovoltaica o la energía eólica, ¿vale? Las emisiones de combustión al final son, como hemos visto, aproximadamente entre un 35 y un 40% del total de emisiones de CO2 del proceso de fabricación. Por tanto, al producir este cemento, tiene lugar un doble aprovechamiento energético, ¿vale? Y además también se aprovecha material de distintos flujos de residuos, ¿vale? Esto es lo que luego veremos se llama coprocesado. Este coprocesado hace que la industria cementera sea también un sector que pueda participar activamente en la economía circular, ¿vale? Como un eje
a la hora de promover una economía circular. ¿Qué podemos hacer? Usar combustibles alternativos, lo vimos antes. Por ejemplo, utilizar biomasa con residuos de otras industrias o otros sectores para generar energía eléctrica o para, en lugar a diferencia de los combustibles fósiles que generan muchísimo CO2, pues todo a la hora de combustionar esa biomasa, el CO2 que se pueda generar ya ha sido absorbido previamente. Se considera un ciclo cerrado, ¿vale? A la hora de contabilizar las emisiones en todo el ciclo de vida de esa biomasa. Por tanto, una parte importante, como vimos, la de contar con combustibles alternativos a la hora de generar ese calor que necesitamos en el horno para producir el cemento. Otra oportunidad que se ha identificado es la de utilizar nuevos clínkeres que sean bajos en carbono, como hemos visto también ya. Se desarrollan nuevos tipos de clínker de cemento que son ligeramente diferentes en lo que a química se refiere que el convencional. Esto podría suponer en torno a un 20-30% de ahorro de emisiones porque se utiliza menos caliza en la formulación, ¿vale? Y esto también requiere al mismo tiempo menos aporte energético, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que al reducir el contenido en caliza puede ocurrir que el cemento que se produzca solo pueda utilizarse para aplicaciones específicas, ¿de acuerdo? Porque las propiedades de ese cemento varíen ligeramente. La eficiencia térmica, otra de las partes en las que poner el foco. Todo esto digamos que se centra en la eficiencia de los hornos, mejorando el precalentador y con precalcinadores, ¿vale? En los cuales haya una recuperación de calor de proceso, ¿vale? Lo que requiere esta parte son inversiones muy altas. Por ejemplo, una estimación para el año 2050 para lograr esta mejora en las eficiencias de los hornos calcula inversiones de entre 50 y 80 millones de euros por fábrica, ¿vale? O sea que son, obviamente, es una oportunidad muy buena para lograr ir sumando poco a poco en ese objetivo, pero requiere de apoyos, sobre todo políticos, para recaudar, para aportar subvenciones al sector. ¿Vale? Y por último, en la parte del clínker tendríamos la captura, almacenamiento y usos del carbono, ¿vale? Toda esta tecnología va a ser un elemento clave también para que las fábricas reduzcan las emisiones. Lo que quieren lograr o se busca conseguir es concentrar todo el CO2 que se emite en la corriente de gases para que al final la captura sea más eficiente y más económica, ¿vale? Una vez que se captura este CO2 ya se puede transportar, como sabéis, se puede inyectar en formaciones geológicas profundas, como pueden ser yacimientos de petróleo o de gas que están agotados, y en ellos se puede almacenar de forma permanente, ¿de acuerdo? La implantación de esta parte pues, va a depender en gran medida también, por un lado, de inversiones muy importantes y de una infraestructura también que requiere a su vez también de inversiones y una estrategia política importante, ¿vale? Al mismo tiempo también una tecnología fiable y muy establecida a escala global para poder tener garantías a la hora de almacenar el CO2.
Vale, estoy leyendo un poco los comentarios. Vale, pero... Vale, Salomón, mira, es muy interesante que el compañero Salomón trabaja en una cementera y tiene un punto de vista de primera mano, información de primera mano de cómo están funcionando en su empresa. Muy interesante. Luego, si quieres, comentamos un poco para que nos des todo tu punto de vista sobre este tema, ¿vale? Será un placer. Y efectivamente, Nayali comenta que en el total de emisiones que se calculan no están incluidas las emisiones producidas por el proceso de extracción de piedra caliza. Efectivamente, como veremos luego, al final todo ese proceso de extracción genera unas emisiones que principalmente provienen de toda la maquinaria que se utiliza y, y vamos a ver que a la hora de hablar de maquinaria, todo se reduce en la hoja de ruta al transporte, no a la extracción de esa piedra caliza. Porque en parte se considera que toda esta extracción de piedra caliza también no es exclusiva para el sector cementero, sino que tiene también otros destinos, ¿vale? Otras industrias destino. Por tanto, es un poco complejo, digamos, evaluar cuáles son las emisiones asociadas a la caliza que se destina al sector cementero. Bien, después del clínker, la segunda parte sería el cemento, ¿vale? ¿Qué oportunidades hay para reducir el CO2 en el cemento? Bien, pues principalmente, como hablamos antes, utilizar cementos con bajo contenido en clínker, es decir, con menor contenido en clínker del que tenemos ahora, ¿vale? Vimos en 2018 la proporción de contenido de clínker en cemento fue del 83%, ¿de acuerdo? Es decir, que el 17% ya ha sido sustituido por materiales alternativos como pueden ser escorias de altos hornos de la industria del acero, cenizas procedentes de centrales de carbón. También podemos utilizar material volcánico, mmm, otros materiales que se están evaluando para ver si su uso es seguro, como pueden ser arcillas calcinadas, sílice, ¿de acuerdo? O sea que hay alternativas, aunque esta parte, como hemos visto en los objetivos anteriores, pasaba pues, de una situación de tener un 83% en 2018 a un 70% en 2050, por lo que el margen de reducción tampoco es tan flexible. El consumo eléctrico eficiente y renovable. También estamos en prácticamente el mismo punto que hemos visto en el clínker. En 2018, la energía eléctrica representó el 30% del consumo energético total y el 6% de las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de cemento. La eficiencia eléctrica en este sentido pues se puede mejorar, ¿vale? Con cambios en los hornos, haciéndolos más eficientes, optimizando, por ejemplo, el proceso de molienda, también aportando una fracción de esa energía que sea renovable, libre de emisiones y también, por ejemplo, al final las industrias cementeras, las fábricas de cemento son, digamos, espacios muy amplios, ocupan grandes superficies y se podría aprovechar parte de sus terrenos para generar energía eléctrica renovable, es decir, para instalar paneles solares fotovoltaicos, incluso
instalaciones híbridas, fotovoltaicas, eólicas, en fin, podrían destinar parte de la inversión también a esta evolución. Al mismo tiempo, una contrapartida también del punto que vimos antes de toda la implantación de la captura y almacenamiento del CO2, lo que supone esta implantación es un aumento del consumo energético, ¿vale? Por tanto, esto también lo tienen en cuenta a la hora de compensar ese incremento en la necesidad de energía, ¿vale? Con la mayor necesidad de aporte de energías renovables. Y como habíamos dicho también, el transporte de cemento que sea neutro en carbono. Se estima que este transporte del cemento a los lugares de uso representa el 1,5% de las emisiones totales de CO2 asociadas a la fabricación del cemento. ¿Vale? Todo incluye desde el transporte interno de cantera y fábrica, transporte de las materias primas, de los combustibles necesarios y de los productos hasta los consumidores finales. ¿Vale? Por eso es muy importante pues, sustituir progresivamente la flota de vehículos pesados, de vehículos tradicionales, de combustión tradicional, por vehículos híbridos que utilicen electricidad, ecocombustibles, hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto, como hemos visto también en la primera gráfica de objetivos, no tiene un objetivo intermedio para 2030, pero sí se espera que en 2050 el 100% de los vehículos sean cero emisiones. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, el hecho de que sean vehículos pesados es una ventaja de cara, por ejemplo, a poder utilizar vehículos que funcionen con hidrógeno, ya que la tecnología del hidrógeno, como se ha visto, es más susceptible de aplicarse primero en vehículos pesados y después implementarse a nivel global en todo el sector de la automoción, a nivel ya residencial, a nivel de transporte de personas. Después del cemento teníamos el hormigón, ¿vale? El hormigón, que es al final el principal producto derivado del cemento, es el segundo producto más consumido en el mundo detrás del agua, ¿vale? El 70%, según los datos que he podido conseguir de la hoja de ruta, el 70% de la población mundial vive en edificaciones que tienen estructuras de hormigón, ¿vale? Y al mismo tiempo es el pilar básico de todas las infraestructuras de transporte y del sector energético. ¿Cómo se fabrica? Bueno, pues yo creo que todo lo conocemos al final. Se mezcla cemento, agua, áridos y algunos aditivos químicos que mejoran las propiedades, y el cemento representa aproximadamente entre el 10 y el 15% de la mezcla, ¿vale? ¿De dónde provienen la mayor parte de las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de hormigón? Pues de la producción de cemento, ¿vale? Mientras que la mayor parte de emisiones indirectas provienen del transporte de ese cemento, ¿de acuerdo? Como hemos explicado antes, durante el proceso de producción de cemento pues hay una emisión de CO2 como resultado de esa descarbonatación de la caliza, y posteriormente, una vez se utiliza este hormigón o se pone en uso ese hormigón, hay un proceso opuesto que se llama recarbonatación, ¿vale? Es decir, que ese CO2 que se ha emitido es capturado en parte, una parte,
por el hormigón durante su vida útil, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades para reducir las emisiones de CO2 en el sector o en la parte que concierne al hormigón? Pues una de ellas es la digitalización y la mejora del diseño de mezcla y aditivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se enfoca este objetivo en métodos que permitan un mejor cálculo de cuáles son las necesidades de hormigón, para evitar, por un lado, excesos de producción y para evitar, por otro lado, excesos de consumo y para evitar, por último, para optimizar las mezclas que se utilizan, ¿vale? Gracias a toda la digitalización de estos procesos, a la mejora del diseño de la mezcla y a nuevos aditivos que se puedan desarrollar, se estima, que se pueda reducir la fracción de cemento en hormigón en torno a un 5% en 2030 y un 10% en 2050, sin que se vean afectadas las prestaciones del hormigón, ¿vale? Y por otro lado, el transporte, como hemos dicho, también es una de las mayores fuentes de emisiones asociada a la fabricación de hormigón, ¿de acuerdo? Por tanto, el objetivo, al igual que en la parte del cemento, es que en 2050 el 100% de todos los vehículos que se utilizan para transportar el cemento sean cero emisiones, ¿vale? La siguiente C es la construcción, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las oportunidades en el sector de la construcción? Pues por un lado, la eficiencia energética en la edificación, ¿vale? Se estima que entre el 80 y el 90% de impactos ambientales asociados a un edificio suceden durante la fase de uso del mismo, ¿vale? El 72% de las emisiones totales están o provienen de su vida útil, ¿de acuerdo? ¿Qué podría o cuál es la idea que se tiene en esta oportunidad que se ha identificado? Pues aprovechar la inercia térmica del hormigón. ¿Por qué? Porque lo que consigue es que se reduzca el uso de energía, de la energía que se utiliza para climatizar, por ejemplo, todas las viviendas hechas de hormigón, entre un 25 y un 50%, ¿de acuerdo? Gracias a la inercia térmica que tiene este material. El hormigón que se utiliza en edificios, los objetivos de la hoja de ruta es que haya una reducción de hormigón en la estructura, ¿vale? En las estructuras, de un 5 a un 10% para 2030 y de un 10 a un 30% en 2050, ¿vale? O sea que, por un lado, aprovechar en las cubiertas, en lo que es la eficiencia energética en las viviendas del hormigón, para aprovechar esa inercia térmica, y por otro lado reducir ese hormigón que se utiliza en las estructuras para al mismo tiempo reducir la cantidad de cemento que se utiliza. Y en último lugar, el diseño para adaptabilidad y desmontaje, ¿vale? Muchos de los actuales edificios, edificios de oficinas, por ejemplo, ya se van diseñando para un uso múltiple, porque un bloque, pongamos, de oficinas se puede convertir en un momento dado en un edificio de apartamentos si digamos, surge la necesidad por demanda de espacio o porque la zona ya no es óptima para un negocio determinado, ¿de acuerdo? Algunos edificios ya se diseñan utilizando estructuras de hormigón que se adapten a las necesidades del inquilino, dando como resultado un edificio de uso mixto. Y luego también existe en la actualidad
una corriente de pensamiento en la que, en el caso de edificios más antiguos, se aboga por la reutilización de la estructura de hormigón en lugar de la completa demolición. En este contexto también de diseño para adaptabilidad y desmontaje, digamos que se está intentando explorar un modelo de diseño para la deconstrucción, muy interesante, ¿vale? En el que el edificio se concibe en origen ya con el objetivo de que sea desmontado al final de su vida. Y esto lo que permite es que todos los materiales y componentes sean desmontados fácilmente y se puedan reutilizar para construir un edificio, ¿vale? La última C es la recarbonatación, ¿vale? La recarbonatación es, al final, en la Ley Europea de Clima se reconoce el papel importante que pueden tener la absorción de parte de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de sumideros naturales para alcanzar esa neutralidad climática, ¿vale? O sea que esta absorción por parte de esos materiales pueden aportar su granito de arena para lograr esa neutralidad climática. El cemento y el hormigón juegan un papel clave en este aspecto, ¿vale? Con este proceso que se llama recarbonatación. Es un proceso, como he comentado antes, en el que el hormigón reabsorbe parte del CO2 que se liberó durante la producción de clinker. Es un proceso que además ocurre de manera natural, ¿vale? Todas las estructuras de hormigón y mortero absorben dióxido de carbono durante su vida útil. Gracias a esta recarbonatación, pues las ciudades de alguna forma funcionan como sumideros de carbono, ¿vale? Y esto logra reducir esa fracción de emisiones de toda la cadena de valor, ¿vale? ¿Cuáles son las oportunidades para reducir emisiones en lo que concierne a la recarbonatación? Pues bien, en la recarbonatación en el entorno construido, ¿vale? Que se produce, como hemos dicho, de forma natural y según las últimas investigaciones, el 20% de las emisiones del CO2 de proceso de fabricación de cemento son absorbidas, ¿vale? Y además podemos sumar un 3% adicional aproximadamente al final de la vida útil debido a la reutilización y con previa trituración del hormigón. Y por otro lado, la optimización de la recarbonatación de este proceso en el hormigón reciclado, ¿vale? Cuando se utilizan áridos de hormigón reciclado, este ofrece mayor superficie de contacto con la atmósfera que le rodea y se puede absorber una fracción algo más elevada de dióxido de carbono. Y por último, la carbonatación de minerales naturales. También se ha investigado que algunos minerales como el olivino y el basalto, al triturarse, pueden recarbonatarse al exponerlos al aire y a los gases que se emiten en el horno, ¿vale? Y de esa forma, pues pueden absorber hasta un 20% de esas emisiones de CO2 de proceso, ¿vale? Bien, este sería, digamos, el análisis de esas 5 Cs, de esa estrategia que se ha definido en la hoja de ruta y que se ha dividido en esos 5 sectores, ¿vale? A partir de aquí, por último, ya quería entrar en cuál es el papel de la industria cementera en el marco de la economía circular, que ya hemos nombrado hemos hecho una pequeña mención a ello. ¿Cómo encaja la industria cementera en la economía circular? ¿Vale? Bien, pues por un lado,
encaja incrementando la eficiencia de los recursos a través del reciclaje. Y por otro lado, desarrollando soluciones integrales de reutilización de residuos, ¿vale? Es decir, con un uso responsable de los recursos. Como tenéis en esta gráfica, es como un ciclo, como estamos hablando de circular de toda la industria, ¿vale? Desde las materias primas, como veis, utilizando tanto toda la materia que tenemos en la naturaleza, áridos y caliza, como materiales reciclados que nombramos anteriormente. En la producción de clínker, aprovechándonos del coprocesado con la valorización energética, con combustibles alternativos y materiales reciclados también. En la producción del cemento, utilizando material reciclado, sustituyendo clínker con subproductos de otras industrias. En la producción de hormigón también aprovechando áridos reciclados, aprovechando residuos de demolición. En el momento en el que el hormigón está en uso, tanto en edificación como en infraestructura, la durabilidad representa mayor absorción de dióxido de carbono y además mayor eficiencia en el uso de los recursos, y al final del ciclo de vida de ese hormigón es un material 100% reciclable. Por tanto, ese reciclado del hormigón puede llegar a transformarse en áridos reciclados que vuelvan al punto de partida de la producción de ese hormigón, y también se puede utilizar en otras aplicaciones. Este sería un esquema de cómo el cemento y hormigón participan en esa economía circular, ¿de acuerdo? Al final, el sector es uno de los grandes recicladores en la economía por el volumen que absorbe de residuos, ¿vale? Procedentes de otras actividades industriales. Se estima que de los 30 millones aproximadamente de toneladas de materias primas que se consumen en el proceso de fabricación del cemento, 2 millones, unos 2,2 millones procedían de residuos y subproductos industriales, ¿de acuerdo? Por tanto, esto lo que representa es dejar de llevar a los vertederos toda esa cantidad de residuos que suponen un nivel de explotación de recursos naturales que es equivalente a 2 años de operación de una cantera. ¿Vale? Estas son las cifras más o menos que se estiman en esta hoja de ruta. La parte del coprocesado. El coprocesado, al final, lo que significa es que se están utilizando residuos como materia prima o como fuente de energía, o como ambas, ¿vale? Reemplazando, pues al final, los recursos naturales y los combustibles fósiles que ya se utilizan como fuente de energía, ¿vale? Todo esto lo sustituimos por residuos que tienen una doble vida, ¿de acuerdo? Que de otra forma se irían al vertedero. Entonces, al final, esta opción del coprocesado es una solución muy sólida, muy segura para toda la sociedad, para el medio ambiente y para la industria cementera a nivel global, ¿vale? Como hemos dicho, las cementeras pueden aprovechar parte de residuos minerales que se utilizan en otras industrias. Pueden utilizar residuos como combustibles, ¿vale? Como sustitución del petróleo o del carbón, que normalmente son los que se han venido utilizando tradicionalmente en este tipo de instalaciones. Al final, este proceso de reutilización de residuos para utilizarlos como combustibles, que es lo que se llama valorización energética, ahora me ha salido bien, a la primera, o coincineración, ¿vale?
Al final, ¿qué beneficios trae a las plantas cementeras la utilización de estos residuos o lo que llamamos coprocesado? Pues, por ejemplo, evita el depósito de residuos en el vertedero, ¿vale? Como hemos nombrado ya, lo que se contribuye a reducir unas emisiones de CO2 que serían 20 veces lo que se genera posteriormente. Además, facilita a la sociedad una herramienta para gestionar todos los residuos, ¿vale? Ya que son menos los que hay que gestionar de otra forma. Se reducen las inversiones a su vez que se necesitan para desarrollar instalaciones en las que gestionarlos, ¿vale? Se recupera parte de la energía que se había invertido para generar lo que ahora son residuos, ¿de acuerdo? Y además no hay que reciclarlos, que también se invierte mucha energía en el reciclado de toda la fracción plástica, etcétera, etcétera. Se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir combustibles fósiles por otros que ya habrían sido incinerados de otra forma. Se disminuye también, por otro lado, el uso de materias primas porque se sustituye parte de la materia prima que se utiliza para fabricar el cemento, ¿vale? Porque hay parte de residuos que al fin y al cabo se introducen en el horno, entonces puede reducir la fracción, por ejemplo, de caliza. Es una garantía también para el tratamiento ambiental, porque la combustión se realiza en condiciones de muy alta temperatura, ¿vale? Y esto garantiza que se va a destruir todo ese residuo y los compuestos orgánicos que estén presentes en él, ¿vale? Y al final no se genera ningún residuo al final de ese proceso de valorización, ¿vale? La coincineración no genera escorias ni cenizas, ¿vale? Que son las que hemos aprovechado de estos procesos industriales, sino que estas se incorporan al propio clínker para fabricar ese cemento, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva final tengo lo que es el ciclo o lo que es la economía circular global de toda una fábrica de cemento. ¿Qué es lo que podemos aprovechar de cada una de las industrias? ¿Vale? ¿Cuáles son los aportes de cada sector? Al final, ¿qué es lo que puede ir a parar a toda esta fábrica de cemento en la que aprovechamos una gran cantidad de residuos? ¿Vale? Como hemos mencionado antes, tradicionalmente una fábrica de cemento absorbe un gran volumen de residuos y es una manera muy segura de reutilizarlos, tanto a nivel residuo para la generación, para fabricación de cemento de clínker, como a nivel combustible. ¿De acuerdo? Así que bastante interesante y bastante entendible que al final sea un sector clave a la hora de lograr todos los objetivos de neutralidad climática globales, y un sector en el que poner el foco a nivel sobre todo de inversión. Que al final todo esto de lo que hemos estado hablando tiene como base para lograrlo una inversión muy importante por parte de tanto del propio sector como de las instituciones. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí la Open Class de hoy. Espero que haya sido realmente interesante y que os haya aportado algo, ¿vale? Que os vayáis con alguna idea nueva en vuestra cabeza y con
un interés que os haya generado, que os haya despertado en vosotros para, no sé, interesaros por este tema en el futuro. Y nada, voy a repasar un poco lo que me habéis escrito en el chat. No tenemos mucho tiempo para dedicar a preguntas porque es 1 hora que tenemos, pero bueno. No sé si Salomón, también tenemos a Jan Colindres, que también trabaja en una cementera. Si tenéis algún comentario o algo interesante, me parece que puede ser una buena idea que deis vuestra opinión o vuestro punto de vista, sobre todo, porque desde luego los que más sabéis de esto sois vosotros, que estáis el día a día eh, en este tipo de industria y manejáis información de primera mano. Así que si tenéis algún comentario que hacer, sería súper interesante. Sandra, bueno, es que Sandra Cabezas pregunta cómo está en Europa en temas de hidrógeno. Bueno, no es el tema que comentar ahora mismo en esta Open Class, pero bueno, pues prácticamente como en toda en el mundo entero, es al final una tecnología que se está desarrollando, está, digamos, como se suele decir, en pañales y hace falta mucho desarrollo, investigación, innovación y mucho compromiso de las instituciones, compromiso político para lograr implantarlo, para lograr desarrollarlo, ¿vale? Para que al final pues toda la sociedad tenga acceso tanto a nivel transporte, por ejemplo, como a nivel sector energético. Pues saludos a todos. Desde todos los países de los que habéis saludado por aquí. Sí, efectivamente, la clase, esta Open Class ha quedado grabada y se podrá ver en YouTube. Estará el link en el campus virtual, en el apartado de biblioteca se incluirá y, y nada, si tenéis de todas formas, si no encontráis el link, etcétera, etcétera, podéis pedírmelo tanto a mí como a los coordinadores académicos, ¿vale? Que son los que lo generarán en YouTube y lo compartirán con todos. Así que nada, ha sido un gusto y muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado atentos a esta clase. Y nada, me despido. Que os vaya muy bien, cuidaros mucho y nos vemos en otra ocasión. ¿De acuerdo? Un saludo. Buenas noches.